Sí. A ver, hola. Bueno, en mi bloque me va a tocar hablar de los fundamentos de flujos multifásicos, ¿sí? Son flujos en donde interactúan una o más fases y esas fases pueden ser fluidas, líquidas o sólidas. Así que para comenzar me gustaría hacer algunos comentarios de cuestiones vocacionales, ¿no? Entonces para eso vamos a citar a Bernardo Hussey. Bernardo Hussey fue el primer presidente del CONICET, premio Nobel aquí en Argentina. Bernardo Hussey fue una persona muy importante en la ciencia en Argentina. Él personalmente tuvo características excepcionales como alumno de investigador, fue un niño prodigio, una persona que terminó la facultad muy pronto y tuvo una carrera muy prolífica. Y él era un ferviente defensor de la ciencia en Argentina. Una frase de las muchas que él tiene dice lo que tenemos acá arriba. A ver, ahí. La ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia la tiene. Y esto tiene muchos significados, ¿no? Particularmente la frase él la dijo en el contexto de que él defendía mucho la importancia de quedarse en el país que te dio la oportunidad de formarte y dar lugar a desarrollarte, a desarrollar junto con otras personas el progreso del país donde uno nació o creció. Pero también podemos extraer otros significados de ahí, y es que una cosa es la ciencia o la ingeniería y otra cosa son los científicos, los ingenieros, las personas. La ciencia en definitiva es conocimiento, es tecnología, avances, pero los científicos, las personas que hacen la ciencia son personas comunes y corrientes que tienen una vida, que tienen una familia, tienen necesidades personales y por lo tanto llegar a hacer ciencia requiere también de gestionar muy bien todo lo que tiene que ver con la vida de todos los días, ¿no? Hay una cuestión muy importante que tiene que ver con seguir nuestra vocación y potencial. Ustedes ya habrán experimentado que estudiar o hacer lo que a uno no le gusta no está bueno. Y de hecho no es eficiente. Tener una persona trabajando en algo que no le gusta, que tiene que estar constantemente buscando razones para hacerlo, generalmente no da buenos resultados. Entonces, durante la etapa de formación de uno tiene que prestar bastante atención en qué es lo que realmente le gusta hacer o en qué uno es bueno para poder desarrollarse en eso, que seguramente va a ser lo que te traiga los mejores beneficios. Otra cosa muy importante es encontrar mentores, personas que nos puedan allanar el camino en ese potencial que deseamos desarrollar, ¿no? Hoy los directivos resaltaron el papel de César Benieri y César Pagretti acá en la facultad y yo creo que ellos pueden llegar a ser mentores de algunos de ustedes acá en la facultad si desean seguir un camino en esta rama de la ingeniería. El rol de las instituciones es fundamental porque son las que nos proveen del financiamiento, de las becas, del lugar, el espacio, los docentes, laboratorios y particularmente las instituciones son importantes para que el científico pueda tener su patria, ¿no? Yo creo que acá la escuela de mecánica ha jugado un rol fuerte para que César Benieri y César Pagretti no pierdan su patria rosarina, digamos, y puedan seguir devolviendo a la facultad lo que han obtenido de ella, ¿no? Pero así pasan muchos otros aspectos. Yo siempre dije que nunca me hubiera ido de Chubut, donde yo estudié, si hubiera estado ahí lo que estaba buscando. Pero los mismos docentes me dijeron, acá no tenés a quién seguir.
Si vos te vas a trabajar en una repartición pública en la provincia, te van a nombrar director o gerente o algo y no vas a tener con quién discutir las cosas. Entonces, a veces hay que ir a otro lugar para conseguir aquello que nos permita llegar más allá. Y en algunas ocasiones volver al lugar donde crecimos. En mi caso, bueno, ¿sí? Ah, perfecto. En mi caso yo soy uruguayo, pero me crié en Chubut y bueno, ahora estoy hace 10 años acá. Y el tema de volver es difícil, porque el desarrollo de ingeniería ya no es, por lo menos en esta rama, del nivel que uno está buscando. Entonces, esas decisiones son importantes. Después está la realidad diaria, ¿no? El investigador de a pie que tiene que ir al supermercado cada mes, también necesita tener resueltas esas cuestiones, ¿no? Entonces, el tema de qué tanta importancia se da a la ciencia por parte del gobierno, de la provincia, es importante. No quiero caer en cuestiones políticas, pero es una realidad. Gran parte de la ciencia en Argentina está financiada por instituciones públicas. Entonces, vivimos el día a día de la política, genera vaivenes que a veces nos dejan un poco relegados. Bien, en mi caso, como decía, yo estudié en Chubut. Durante la secundaria ya tenía hacía algunas cosas relacionadas con la mecánica computacional, la computación gráfica. Tuve la oportunidad de estar en el Instituto Balseiro, ahí encontré gente que hacía cosas en esta rama y me di cuenta que era lo que quería hacer. Después, más adelante, finalmente, una de mis profesoras en la facultad, que es egresada de acá, que da la materia de métodos numéricos, también tenía una buena dinámica en su clase. Yo después encontré que el director del trabajo final de ella había sido justamente Sergio Idelson, y ahí encontré que en Santa Fe también había un centro de mecánica computacional y finalmente pedí una beca allí. Así que bueno, ese es el rumbo por ahí que uno tiene que buscar en la vida, y si el rumbo de ustedes es la mecánica computacional, creo que tienen bastante a mano. Quería comentar nada más que yo trabajo en varios temas, algunos más, otros menos, pero bueno, mucho en métodos numéricos, mucho de eso quizá hoy no lo voy a presentar, problemas multifásicos líquido-líquido, gas-líquido y sólido-gas, problemas de advección algebraica y geométrica, dinámica de conjuntos de gotas, turbulencia multifásica y cavitación en cojinete. Son dos temas que, de salir los subsidios que hemos pedido, los vamos a arrancar el año que viene. Y en general aplicaciones de separación agua-petróleo, inyección y fluidización, que de estos temas van a hablar César Benier y César Paretti más adelante. Es decir, yo los asisto a ellos, los asistí durante su doctorado y ahora en la etapa postdoctoral ellos ya trabajan en forma independiente y a veces discutimos algunas cosas. Tenemos algunos subsidios que nos permiten desarrollar nuestra actividad con libertad. Uno de ellos dirigido por Damián Ramajo, que va a hablar esta tarde, es bien de multifásico, y después dos subsidios, estos son de la Nación, y dos subsidios de la facultad donde yo trabajo, que es la UTN de Santa Fe, relacionadas también con herramientas para cálculo en flujo a fases separadas. Es importante siempre resaltar el apoyo que las instituciones nos dan, como decía recién. Bien, yo colaboro en el grupo del doctor Norberto Nigro, que fue mi director, y actualmente él tiene un grupo de 10, 12 personas que trabajan en diferentes temáticas de mecánica computacional, principalmente aplicada a la industria. Y tengo un par de alumnos que son de ingeniería mecánica de allá de Santa Fe, que trabajan conmigo mediante becas que les otorga la facultad. Los temas en los que trabajo están relacionados con ingeniería mecánica, civil y química. También hacemos cosas que requieren de conocimiento de licenciatura en sistemas o ingeniería, y también aplica a licenciatura en física y matemática. Los temas a veces se ajustan también en los intereses de los alumnos, ¿no?
Bueno, flujos multifásicos en la naturaleza y en la industria aparecen mucho, tema de chorros, jets, problemas donde la tensión superficial es dominante, motores, industria naval, nuclear, ingeniería civil, esto podríamos decir que es civil también, la parte de puertos, petróleo. Siempre tenemos ahí fluidos que interactúan, gas-gas, líquido-líquido, líquido-gas, sólido-gas. Yo particularmente, últimamente he estado trabajando bastante con César Pairetti en una técnica que se llama el método de volumen de fluido. Es una técnica que permite modelar fluidos con interfaces que se representan. Van a ver que durante el día hoy varios investigadores van a hablar de flujos con interfaces difusas. En el método de volumen de fluido las interfaces se pueden o se capturan explícitamente. Uno resuelve una ecuación de conservación de masa, de cantidad de movimiento y de ubicación de cada una de esas fases. Las fases se identifican con un marcador, donde el marcador vale 0 es una fase y donde vale 1 es la otra. Y resolvemos estos problemas utilizando OpenFOAM, que es uno de los software que César adelantaba recién. La técnica que OpenFOAM tiene para resolver este problema actualmente es una técnica basada en advección algebraica, donde la interfase simplemente se determina básicamente con una línea de nivel 0,5, que no es ni un fluido ni el otro. La idea nuestra es extender esta técnica. A ver, me está faltando una figurita aquí. Ahí. Es extender esta técnica para, en lugar de capturar la interfase por medio del valor que tiene la función indicadora, hacerlo geométricamente. Como ven, la definición de la interfase cambia drásticamente y uno puede representar la interfase básicamente mediante segmentos de línea y tener una división geométrica bien clara entre una fase y la otra. Esto por supuesto no es siempre tan fácil, pero es un avance respecto de la otra técnica. Entonces la técnica algebraica simplemente marca con un determinado valor la interfase, es una metodología rápida, pero no captura la posición de la interfase. La geométrica sí nos permite capturar la posición de la interfase, es una técnica más demandante. Nosotros utilizamos una reconstrucción de la interfase utilizando planos por celda. Bueno, esto es 2D, sería líneas por celda. Desarrollar esta técnica es un desafío desde el punto de vista físico, numérico e informático, particularmente si uno lo quiere hacer con una computadora paralelizada. Parte de los desarrollos que hemos hecho con César en esto le han brindado a él las bases para trabajar en París en el proyecto Basilisk. Y bueno, él ha sido bien recibido allá y ha tenido la oportunidad de ir varias veces. Y eso nos da la oportunidad de tener contacto con un software de primer nivel mundial. Bien, esta es la misma técnica para aplicada en un problema 3D. ¿Sí? Es simplemente la reconstrucción de la superficie libre de una esfera, pongámosle una gota, por ejemplo. Bien, si uno quiere resolver la ecuación de conservación de masa utilizando esta técnica, básicamente uno resuelve la divergencia como una integral sobre la superficie. De esto lo podemos ver en detalle si alguno lo quiere ver después, pero básicamente lo que uno tiene que hacer es balances de flujos entre celda y celda. Ahora lo vamos a ver en una figura. Si uno tiene celdas en las que está dividido el dominio, dentro de esas celdas hay interfaces, lo que uno quiere ver es cuánto del fluido, siempre hay un fluido principal y un fluido secundario, ¿no? Por ejemplo, el fluido principal suele ser el de mayor densidad, si es líquido aire sería el líquido, por ejemplo la zona gris es el líquido, uno quiere averiguar cuánto de este líquido va a pasar a esta celda o viceversa. Lo que uno hace es generar poliedros de flujo que dependen de la velocidad,
y nos permiten saber, en definitiva, cuánto de la fase principal va a cruzar a la otra celda. Entonces esto obviamente nos requiere generar estos poliedros para toda la malla, suelen ser millones de celdas. Después hay que generar la intersección entre esos poliedros y la zona del fluido principal. Una vez que esas intersecciones se han calculado, uno puede estimar cuánto flujo de esa fase va a haber hacia la otra celda. Esto requiere obviamente bastante trabajo geométrico, que hay que programarlo de acuerdo a la librería que uno esté utilizando los objetos que esta librería te brinda. Ahí hay un ejemplo de el transporte, si pueden correrlo de vuelta, el ejemplo del transporte de una gota de fluido más denso en uno menos denso, arriba con una malla de cuadrados y abajo con una malla de triángulos. La solución, como ven, es muy buena, no se pierde la forma. Estos son test académicos que hacemos para probar la técnica. Después, bueno, yendo más a lo numérico, lo que uno quiere ver es que en la medida que el tamaño de la malla se hace cada vez más pequeño, de las celdas de la malla se hace cada vez más pequeño, el error que uno comete en la solución sea cada vez más pequeño. Eso puede decrecer con una tasa lineal o con una tasa cuadrática. Nosotros aquí con línea verde estamos obteniendo casi una tasa cuadrática, por ejemplo, para el problema que habíamos visto recién. Y ahí esto se compara con otras técnicas. Por ejemplo, la técnica que viene incluida en OpenFOAM tiene una tasa de crecimiento similar, pero quizá un error mayor. En este problema quizá no se notan mucho las diferencias, pero hay otros en donde la diferencia es más pronunciada. Bien, aquí otro problema. Este es un problema más demandante. Es un problema que tiene flujo con corte. Básicamente hay una esferita o un circulito ahí arriba que lo hacemos girar con un campo de velocidades que lo lleva a estirarse y después tiene que volver a su posición inicial. Y ahí tenemos la solución por la técnica que hemos desarrollado nosotros y por la técnica que viene en el software. Como ven, la captura de la interfaz es diferente y podemos capturar mejor la dinámica de las gotas que quedan en la cola del stretching. Bien, acá tenemos un problema, este es un problema bastante típico, rotura de presa. Bueno, no puse la condición inicial, pero básicamente tenemos todo el fluido confinado en una esquina y luego por gravedad este fluido produce una ola. Ese es un problema típico de ingeniería civil o de volcado de un fluido en un recipiente. Arriba tenemos la solución por la técnica que hemos desarrollado y abajo con el software original. Ahí ven que a medida que progresa el colapso de la columna de líquido, se va produciendo una ola que finalmente rompe contra la pared posterior. Esto es para el caso de agua y aire, ¿no? Bueno, ahí tenemos una representación ya con un video. Esto en realidad es 2D, pero lo representamos en 3D para que se vea mejor. A ver, podemos correrlo de vuelta. Ahí se ve cómo rompe la presa, es como si se hubiera abierto una compuerta y el fluido queda libre para chocar contra la pared posterior. Esto ya requiere, a diferencia de algunos casos anteriores, requiere resolver tanto la dinámica de la interfase como el cálculo del campo de velocidades. O sea que hay que resolver Navier-Stokes y una ecuación de transporte. Bien, este es un problema de tensión superficial dominante. Eso es un oscilador generado con una gota, en donde la gota comienza con una figura elipsoidal que no es su posición de reposo y por lo tanto comienza a oscilar hasta que la energía se termina. Aquí es fundamental resolver bien la interfase porque es lo que funciona como membrana elástica para el problema. Y otra cosa muy importante aquí es resolver bien la curvatura. Es un desafío bastante grande en esta técnica. Bien,
Eso respecto de volume of fluid, volumen de fluido. Otro de los temas que ahora estamos encarando con los alumnos de grado que trabajan ahí en CIMEC conmigo es el tema de dinámicas de conjuntos de gotas. Esta foto es una foto que tomé en Comodoro Rivadavia de un separador agua-petróleo de la industria petrolera. Básicamente adentro uno tiene una mezcla de agua y petróleo en la que se va acumulando petróleo en la parte superior y agua en la parte inferior. En la zona del ingreso lo que tenemos es una pluma de mezcla de agua y petróleo en la que muy rápidamente las gotas de petróleo comienzan a separarse e ir hacia arriba y forman una pluma. El asunto con esto es que no es fácil modelar la velocidad con la que realmente va esta parte o esta zona de fase con petróleo, puesto que si uno utiliza la dinámica de una gota individual, la velocidad que obtenés no coincide con la que se observa experimentalmente. Por lo tanto, por otra parte, si uno considera esta zona como una mezcla de agua y petróleo en un conjunto, obtiene también una velocidad, pero que también es diferente de la experimental. Entonces es una combinación de ambas cosas. Para resolver estos problemas lo que hacemos es tomar como solución de referencia la solución de Ossin para una esfera en movimiento lineal. Es una solución de las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo linearizado que nos permite tener una idea de cómo se comporta una gota en movimiento, que es lo que se ve acá en esta gráfica. La gota al moverse produce una perturbación sobre todo el fluido alrededor. Entonces, como este problema es lineal, habrán visto en la facultad que uno puede superponer las soluciones y utilizar la solución de una gota para resolver miles de gotas. Hay que hacerlo de forma apropiada, ¿no? Pero es una de las técnicas. Estas son las soluciones en coordenadas esféricas. Ahí lo que vemos justamente es un conjunto de 2000 gotas de petróleo en un medio de agua, simuladas a través de 18 segundos. El radio de las partículas o el diámetro si quieren, es de 50 micrómetros y el radio del conjunto es de 8 milímetros. Estamos siguiendo ahora un paper de Piñatel, Nicolás y Guaselli, que es un conjunto de investigadores que plantearon esta técnica. Utilizamos aproximaciones por fuerzas puntuales, es decir, las partículas, cada una de ellas son muy pequeñitas y respecto a la distancia entre ellas, y eso hace que la solución en principio sea más sencilla de implementar. Esta es la técnica que utilizamos. Básicamente estamos resolviendo un problema que sería una ecuación diferencial ordinaria, o en realidad son 2000 ecuaciones diferenciales ordinarias, una para cada gotita. Y lo importante es que todas las partículas se ven con todas, entonces nos queda una matriz de interacción de 2000 por 2000 gotitas. La idea es llevar esto a un orden de 100.000 gotas. Por lo tanto, tenemos que paralelizar este código y correrlo en una computadora paralelizada. ¿Podemos correrlo nuevamente? Entonces, fíjense que el conjunto comienza moviéndose rápidamente y cuando las partículas comienzan a separarse, la velocidad es menor. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque la velocidad del conjunto es unas cuantas veces mayor que la velocidad de cada partícula, que es justamente el comportamiento que uno observa en la pluma de gotas de petróleo que ingresan en el tanque. Finalmente ven que cuando las partículas empiezan a estar ya separadas, la velocidad es prácticamente la de una gota individual. Bien, mi presentación terminó acá. Algunas de las cosas en las que trabajo van a ser más desarrolladas luego por César Benier y por César Pairetti. Como decía, yo a veces en esos temas trabajo más con ellos en las cuestiones numéricas y en discutir la física, y son ellos los que después llevan las aplicaciones adelante.
Bueno, esto es todo. Muchas gracias.